Bueno, bien, Dios le bendiga. Hermanos, Dios bendiga a la iglesia del Señor muy ricamente. Paso que me emociona mucho. Me emociona mucho el cantar. Y no sé lo que les pasa en la mente a ustedes, pero esto lo que acabamos de cantar es el claro reflejo de la vida creyente. El fin último del hombre es el deleite de la gloria del Señor. Y eso es tan claro en la vida de cada uno de los que estamos acá. Porque si esto no es así, déjame decirte que estamos del lado contrario. El salmista tenía bien claro en el Salmo 27, él hablaba acerca de que las salvaciones del Señor, y él hablaba acerca de los cuidados que él tenía, que él estaba muy cuidado, pero en el Salmo 27, versículo 4 dice algo muy hermoso. Y él dice, una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré. Y el salmista no estaba buscando 20 cosas, 30 cosas, tantas otras cosas. Él estaba buscando una sola. ¿Y saben cuál es? Justamente la que acabamos de cantar. El deleite de la gloria del Señor. Qué loco, ¿no? Que entender esto no nos cambia la forma en lo que nosotros muchas veces pensamos. Porque si pensaríamos de acuerdo a lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar, ¿quién de acá no le gustaría tener reputaciones? ¿Quién de acá no le gustaría tener una mejor quizás economía? ¿Quién de acá no le gustaría quizás producir cosas que puedan... Pero ¿qué tal si lo que vos estás buscando pueda ser cambiado por esta única cosa? El deleite de la gloria del Señor, hermanos. Es hermoso. Y esto es parte de lo que nosotros tenemos que entender y es parte de lo que el Evangelio tiene que significar para nuestros corazones. ¿Les puedo hacer una pregunta rápido? Y el que me la contesta capaz que se lleva un caramelo. 2 más 2. Rápido. 2 más 2. 4. Epa. Caramelo. Tranquilo. 3 más 3. Ay, ya me mataste. 3 más 3. 6. 6. Las 2 veces. Se lleva 2 caramelos, Marcos. Ahora te pregunto, Marcos, ¿por qué contestaste tan rápido? Porque es lógico. Es lógico. Bien. O sea, es como que si vos me estás diciendo que es algo que ya lo sabes, mecánicamente. Está bueno. Ahora te pregunto, si lo llevamos a la vía evangelística, a la vía de lo que significa el Evangelio para vos, yo creo que cada uno de los que estamos acá sabe el hecho de cuál es el Evangelio, que es una buena noticia, estamos experimentados. Ahora mi pregunta es, ¿lo hacemos mecánicamente, lo que ya sabemos? Cuando hablamos del Evangelio, ¿lo hablamos mecánicamente? Es como esa máquina de despensa que le pones una moneda y responde de acuerdo a tantas bendiciones. Y es un problema. Es un problema cuando podemos observar el Evangelio simplemente con el hecho de recibir tanto del Señor y no vivir, como decía el salmista, que esa cosa pueda ser mi deleite. Esto es terrible. Y cuando cantaban los chicos, ¿a quién tengo yo en los cielos? El salmista concluye el Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Yo nada deseo en la tierra. Qué bueno es pensar desde esa perspectiva. Y Pablo lo tenía. Para mí el morir es Cristo, el vivir es ganancia. No me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios para salvar. Terrible, ¿no? Pero mi preocupación es que qué tanto de lo que entendemos como el evangelio no se ha causado un mecanismo dentro de nosotros. No se ha causado un mecanismo dentro de nosotros. Que creo que eso es una vereda del frente. Acompáñenme, por favor, 2 Corintios capítulo 5. Vamos a estar hablando un poquito de esto. Y creo que la experiencia la experiencia más trascendental en la vida de todo creyente surge a través del nuevo nacimiento. La experiencia de todos los que estamos acá surge a través del nuevo nacimiento. Esta es la más hermosa realidad que jamás haya existido. La palabra de Dios en Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y esa es una realidad tan hermosa. Dios dice que ha podido reconciliar aquello que se había perdido.
a personas como vos y como yo que estábamos bajo condenación y muerte eterna. Y no solamente que es la marca que nos identifica, sino que también es la única respuesta para un mundo caído. Un mundo que cada vez se desvanece, un mundo que verdaderamente cuando el Señor venga por su iglesia va a recibir un juicio eterno. Ahora, a pesar de su importancia, a pesar de la importancia que causa el Evangelio, a pesar de su importancia pareciera que el creyente no logra dimensionar dicha realidad. Muchas veces no somos capaces de articular cuál es el verdadero significado del ser declarados justos delante de un Dios tan real, tan bueno. Solamente dejamos de sorprendernos, como así decirlo, de todas las bendiciones que el Señor ha provisto en la persona de nuestro gran Salvador Jesucristo. Y esto es muy parecido a cualquier tipo de criatura. Yo le escucho a los chicos ahora ahí dando vuelta, y yo me imagino que ellos están jugando con un juguetito, ¿no? Imagínense por un segundo, un niño que recibe un juguete. El primer día está recontraemocionado, ¿no? El segundo también. Ya con el transcurrir del tiempo, las semanas se van haciendo complejas. Eso que era el gran tesoro para él, que lo quería, que ya era posesión de él, 3 semanas más tarde ya empieza a aparecer por debajo de la cama. Los que tienen padres lo saben. Empieza a aparecer por debajo de la cama. Quizás se le rompió una patita, se le rompió una ruedita y bueno. Eso es lo que era tan hermoso para él, simplemente fue perdiendo su valor. Simplemente se fue familiarizando con lo que él tenía y ya pasó a ser posesión de algo más. Simplemente porque esta persona o este niño ha perdido el asombro. Ha perdido el asombro. Y con el creyente es muy parecido. Con el creyente es muy parecido. Hay 2 obstáculos que pudieran impedir que una persona pueda vivir el gozo del Señor y creo que son muy sutiles. Son muy sutiles. Pero es la ignorancia y la familiaridad. La ignorancia y la familiaridad. La ignorancia es porque carecemos de valor. Carecemos de valor, sabemos la importancia de lo que causa el Evangelio. Fue un regalo, no lo merecíamos. No lo merecíamos. Con un valor no de la tierra, sino un valor eterno, un valor grandioso, un valor maravilloso en todos sus aspectos. Hermoso, repletos de bendiciones. Pero al ignorarlos, no podemos gozarlo libremente. No podemos gozar libremente. ¿Saben por qué? Por el simple hecho de que desconocemos su valor y desconocemos su voluntad. Y con la familiaridad pasa lo mismo. Bueno, nosotros podemos ser como esas criaturas. Nosotros empezamos con ese amor por el Señor y tantas otras cosas, ¿no? Pero después eso se va perdiendo. Eso de lo que al principio te parecía tan atractivo, tan bueno, tan wow, mi deleite, ya no pasa así. Pasa a ser algo más. Y eso es un problema, hermanos. Es un problema. Hermanos, si es algo que no es permitido en la vida de cada uno de los que estamos aquí, de la vida de un creyente verdadero, es no dejar de sorprenderse con la obra de reconciliación de nuestro gran Salvador. No podemos dejar de sorprendernos. No podemos. ¿Cuál fue posible? ¿Cómo fue posible todo esto? ¿Cómo fue posible? Algo imposible que era para mí. Un glorioso intercambio. Un glorioso intercambio. ¿Cuál fue ese glorioso intercambio? Muy fácil. Cargar todo lo malo de nosotros e imputarme todo lo bueno de una persona, siendo y sabiendo de lo que nosotros somos. Acompáñenme a leer. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 21, vamos a leer ahí. Si bien todo el capítulo es una sincronización de todo acerca de lo temporal, lo eterno, la nueva criatura en Cristo. Pero el versículo 18 es claro, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo, por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores
en Cristo, y por eso rogamos, reconcíliense con Dios. El texto clave, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. Permítame orar. Padre, nos hemos deleitado en alabarte, en cantarte, y Señor, hay gozo en mi corazón, gozo. Porque Señor, cada vez que te nombramos a ti, se me vuelven mi corazón se estremece, Señor. Porque, Señor, no hay condición alguna en la que nosotros podamos sorprenderte a ti, Señor. No lo va a haber nunca. Pero sí en Jesús. Y por eso te agradecemos, Señor. Que este tiempo que vamos a compartir tu palabra, que sea el impacto de tu palabra transformando los corazones, transformando mi corazón. Cuídame, Señor, de no ser una persona que pueda hablar, Señor, cosa terrenal o humana. Señor, que seas vos iluminando los corazones, te lo pido por favor. Y todo esto lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Han pasado 3 años donde el mundo se vio afectado de una u otra manera por un fenómeno que fue casi devastador, ¿no? Y que ha traído tantas muertes severas. Sin ir más lejos, creo que fueron 16 millones de personas que ha traído muerte a causa del famoso coronavirus. El coronavirus trajo consecuencias severas, ¿no? Trajo muchas cosas malas a nuestras vidas. Jamás el significado de pandemia, yo en el caso no lo conocía. No conocía el significado de pandemia, nadie lo podía conocer. Sino por el simple hecho de que este fenómeno fue acrecentándose cada vez más en el mundo. Podríamos decir que el coronavirus trajo grandes consecuencias, como por ejemplo en el ámbito económico, en el ámbito ecológico, y por qué no decirlo en el ámbito espiritual también. Porque cuántas cosas que hemos aprendido, ¿no? De nuestra fe, de encerrarnos en casa, de conocer lo que verdaderamente éramos, ¿sí? Tantas otras cosas. Esa fue una de las epidemias que dejó más o menos unos 16 millones de personas muertas en todo a lo largo del mundo. Pero no solamente fue este suceso el que sorprende. Dice que en 1347, en el país que hoy es la Nueva Ucrania, sucedió uno de los eventos devastadores más grande que jamás haya existido, dejando más o menos otras 20 de millones de personas que trajo la peste negra, la conocida peste negra. Y dice que desde ese país se iban innumerables personas por el tema de lo acontecido, pero llevaban consigo la bacteria, llevando a cada país registros innumerables. Dice que en no menos de 2 años y medio, el número de 20 millones de personas se acrecentó a 40 millones de personas. No solamente eso, dice que más años más tarde, en 1918 y 19, sucedió una de las epidemias quizás un poco más grande, que trajo consigo una muerte mucho más devastadora, 45 millones de personas por el tema de la gripe y por el tema del tifus. Dice que eso fue algo devastador. Biológicamente, podríamos decir que estos acontecimientos son los que hasta hoy han traído muertes innumerables a lo largo de todo el mundo. Eso podríamos hablar de lo que es bacteria y tantas cosas. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay una plaga que se ha esparcido mucho más y más. Esta plaga es mucho más mortal que todas las pandemias, epidemias. Es la plaga de las plagas. ¿Y saben qué? Afecta a todas las personas que han venido al mundo. Y no solamente que afecta solamente en el ámbito físico, es 100% fatal. A diferencia de las otras, dice que esta produce una muerte espiritual y una muerte externa. Su nombre, pecado. La caída del hombre sumergió a la raza humana a un poder tremendo del pecado. Génesis capítulo 3 ha traído tanta ceguedad a nuestras vidas que no simplemente nos dice que nosotros estamos ciegos por nuestra naturaleza, sino que a pesar de que nosotros pensamos que vemos claramente, pero que no estamos viendo lo que verdaderamente somos. Es la plaga de las plagas. Y la caída en Génesis 3 ha traído
devastadoras cosas. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte, por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que toda persona que nace prácticamente pecadora. O sea que no te sorprendas, somos pecadores por naturaleza. Los más chiquitos, los más grandes, pecadores por naturaleza. El salmista tenía muy en claro esto. Salmo de David dice en 51:5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado concibió mi madre. En el 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se derribaron hablando mentiras desde que nacieron. ¿Desde cuándo? Desde la matriz. Desde la matriz. Romanos 3:10, que dice que no hay un justo, ni siquiera uno. 3:20, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es en lo nuevo, en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 8 y versículo 46, dice que no hay un hombre, ni siquiera uno, no hay nadie, un hombre que no peque. Es por eso que antes de poder reflejar lo bueno y lo extraordinario de lo que ha sido el Evangelio para vos y para mí, que es una buena noticia, hay que entender cuál fue lo malo también. Porque saben que nosotros que hemos nacido de nuevo, podemos entender esto. Pero para los que no han conocido, esa es una gran y tremenda enemistad en contra de Dios, el Dios del universo. Y John Stott decía algo muy importante: cualquier explicación del cristianismo que no toma en cuenta el concepto de cómo venimos de fábrica está errada. Si en nuestras iglesias eliminamos el concepto de pecado y no hablamos del arrepentimiento para reconciliación, entonces cerremos nuestras Biblias, comamos, bebamos, que mañana seguramente moriremos. Hermanos, yo estoy completamente seguro de que nosotros hemos entendido el Evangelio y lo vivimos. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos quizás conceptos distorsionados de por qué Jesús vino a la tierra. Jesús no vino a dejarnos un buen ejemplo, aunque Él es la muestra de ejemplo y de amor por sobre todas las cosas. Ese es el Padre de amor. Jesucristo, hecho hombre, es Padre de amor. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice que nosotros tenemos que tener esa actitud que hay en Cristo Jesús. Pero Cristo no vino a dejarnos un buen ejemplo. Cristo no vino a dejarnos algunas pautas mientras nosotros estemos acá. No. Todo lo contrario, Él vino a buscar y a salvar a pecadores como vos y como yo. Ese es el fin del Evangelio. Jesús vino a salvar a pecadores como vos y como yo. El centro de la obra de la cruz, el centro de la obra redentora de la cruz, es el pecado del hombre, es el pecado de la humanidad. El pecado, hermanos, es el que nos ha separado de un Dios santo, que necesitaba desparramar su ira justa contra toda la humanidad. Pero no Jesús. El pecado merece una justa condenación por un juez justo. Y es precisamente la ausencia de pecado en la persona de Jesús que puede traer una reconciliación con Dios Padre. Entonces surgen algunas preguntas. ¿Cómo puede ser que un Dios absolutamente santo, que es puro y perfecto, pueda reconciliarse con pecadores como nosotros? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede Dios satisfacer su ira justa, santa, viendo a pecadores que han traspasado la barrera de su santidad y aún mostrar misericordia a aquellos que no la merecíamos? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede Dios llevar al cielo, a un cielo santo, a personas que no lo son y vivir una vida en comunión, no simplemente por algunas semanas, sino por la eternidad? ¿Cómo puede eso? Es justamente lo que el texto nos dice. Hay una palabra: reconciliación. Hay una palabra: reconciliación. Aparece no menos de 5 veces en 4 versículos. Y es muy importante que así como hablamos de lo que significa el Evangelio, también por el pecado tenemos lo malo. Tenemos esta mala noticia. Cuando hablamos de reconciliar, tenemos que saber que estamos con quién. ¿Algo con qué? Cuando hablamos de reconciliar, es porque ¿qué? ¿Algo que pasó? Se rompió. Algo estaba roto.
algo estaba roto. Y John Piper dice en su libro de reconciliación que la justicia perfecta e infinita de Dios exige el castigo de todo aquel que viole su ley. Frente a la norma de la justicia están los pecadores culpables, indefensos, incapaces de satisfacer la ira de Dios. Pero por medio del plan de la reconciliación en Cristo Jesús, todo lo hostil y lo malo que nos separaba de Dios se desvanece. Y quienes éramos sus enemigos, ahora ya no lo somos. Versículo 21. Al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Pablo en esta sección de Corintios, si bien la carta es preciosísima, 2 de Corintios habla de lo bellísimo que es el evangelio y de lo que él predicaba. Llegando al capítulo 5 dice que nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son nuevas, ya no existe más. Es muy parecido a lo que él iba a escribir en Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No hay enemistad, no hay más. Ahora ya no sos un enemigo, somos sus amigos. Y esta es la sección teológica de la epístola, donde el apóstol Pablo nos da un brillo hermoso de la carta y nos muestra una de las más sublime exclamación. Esta es la más sublime exclamación de toda la carta. ¿El tema cuál es? El valor, el porqué de la reconciliación de la voluntad de Dios, poniendo al sustituto perfecto y hacer posible de que pecadores como nosotros puedan tener un paso directamente al cielo. Hermoso, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. 3 partes. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el sustituto y tenemos los beneficiarios. Tenemos el sustituto y tenemos el beneficiario. Comenzando por lo primero, el sustituto, al que no conoció pecado. Hermanos, al que no conoció pecado, esta es realmente una declaración hermosa, maravillosa. Recién la acabamos de cantar. Es hermoso, es una declaración tan linda que Pablo hace, porque está hablando justamente de una persona que sin lugar a duda era el sacrificio perfecto para poder satisfacer la ira de un Dios perfecto, de un Dios santo. Ningún pecador podría ser el sustituto. Nadie de los que estamos acá, nadie en el mundo podría ser el sustituto y morir por otro pecador. ¿Por qué? Porque tendría que pagar el castigo de su propio pecado. Nadie podía satisfacer esa ira, porque si no tendría que haber pagado esa deuda. Entonces, ¿qué pasa? Se necesitaba una ofrenda pura, pero es imposible que sea una persona bajo pecado. No se podía. Ahora, la única manera que esa ofrenda sea por una persona es que esa persona sea Dios mismo. ¿Se entiende? Sea Dios mismo. Porque Dios mismo es sin pecado. Y ahí es donde encontramos algo sublime. La segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado. Dios hecho hombre por nosotros. Dios sufriendo el castigo del Padre por nosotros. La segunda persona de la Trinidad. Sufriendo por nosotros. Hecho hombre. Trayendo el perdón para toda la humanidad. Terrible. La frase al que es muy sorprendente porque Pablo no tiene que ni siquiera hablar de esa persona. Porque ¿saben qué? Pablo ya sabía que era Jesucristo. Porque Él es sin pecado. Todos pecamos, hermanos. Nosotros vivimos pecando. Nosotros vivimos pasando las barreras. No podríamos ser el sustituto. Ni vos, ni yo, nadie. Todos estamos muy familiarizados con el pecado. Pero no Jesús. Y Dios mismo puso a Jesús como una ofrenda. Porque la paga para nuestra, ¿cuál era? Era la muerte. Romanos dice esto, porque la paga del pecado es la muerte. Es por eso que Pablo estaba diciendo que debemos reconciliarnos sí o sí con Dios. Nuestros pecados nos han puesto en enemistades con un Dios justo, un Dios perfecto, un Dios verdadero, el Dios del universo. Pero no Jesús. Jesús, siendo 100% hombre,
fue 100% pecado. Y no lo digo, no lo decimos nosotros. Lo dice el autor de Hebreos. Lo decían sus discípulos. Lo decía el ladrón de la cruz, Pilato mismo. El Padre mismo hablaba de su Hijo. Fíjese, en el autor de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Sus discípulos escribieron, Pedro escribió, Juan escribió. Pues sabemos que fuimos rescatados de vuestra manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin pecado. Juan mismo, y sabéis que el precio para quitar nuestros pecados era por Él, y en Él no se encuentra pecado. 1 Juan 3:25. El ladrón de la cruz, maravilloso, el ladrón de la cruz, entendía que nosotros, al fin de todo, ahí en Lucas 23, al final nosotros sufrimos lo que merecimos. Pero esta persona no es así. Esta persona es sin pecado. No solamente el ladrón de la cruz, sus discípulos, el autor de Hebreos, Pilato mismo. Pilato rápidamente afirmó su inocencia. Lucas 23:4, y Pilato dijo a los principales sacerdotes, no he hallado ningún mal en él. Lucas 24:14, me habéis presentado a este hombre como alguien que perturbaba al pueblo, pero yo no he hallado ninguna cosa en este hombre, ningún delito de lo que ustedes puedan acusar. Y la muestra más, el testimonio más grande y sublime, lo hace el Padre, el Dios mismo, en Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Este es mi Hijo amado. Cristo fue una persona sin pecado, hermanos, sin manchas, un sustituto glorioso para que nosotros podamos reconciliarnos con un Dios justo. Podríamos decir que Él es el puente de Rosario Victoria. Estaba desvanecido a la mitad, que no se podía armar absolutamente nada. Pero la cruz hizo algo por nosotros. Unió ese puente. Entonces, ya la enemistad con Dios no está. Ahora hay paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No solamente que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. No solamente que al que conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Por vos y por mí. El sujeto implícito en el texto es Dios. El pronombre lo está hablando de la persona de Jesús. El punto es que el Padre hizo pecado a su Hijo por nosotros. Y es muy importante entender esto porque nosotros rápidamente podríamos prejuzgar algo. Por nosotros lo hizo y pensamos que Jesús pecó. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Dios mismo tomó de la segunda persona en la Trinidad y lo hizo pecado por vos y por mí. Nosotros podríamos pensar eso, pero Él nunca lo fue. Más bien Cristo fue crucificado por Dios como si hubiera cometido nuestros pecados. Dios hizo de Jesús el sacrificio perfecto. La palabra pecado está haciendo memoria del Antiguo Testamento como una ofrenda de expiación. En el Antiguo Testamento se acuerdan de que el pueblo santo, por la nación más santa, la persona más santa del pueblo santo tenía que degollar un animalito, ¿sí? Traer en consecuencia a esto la ofrenda en la cual todos los pecados iban a ser cubiertos, no perdonados, iban a ser cubiertos. Esa era la tipología. Pero cuando Cristo se colgó en la cruz, no solo que Jesús dejó atrás todos esos rituales, sino que te perdonó lo pasado, te perdona en el presente y te perdona para todo lo que vos vas a hacer. Eso es terrible, eso es tremendo, pero trae gran preocupación por nuestra vida en santificación, en progreso. No me quiero ir del tema, pero si lo entendiéramos de que ya estamos perdonados por naturaleza, pensaríamos del Evangelio como un mecanismo, lo que hablamos, ¿no? Agarramos la gracia o agarramos Romanos 5 sin dejar Romanos 6 de lado. Sobreabunde la gracia, entonces hagamos lo que queremos. No, todo lo contrario. Tu deber y mi deber es santificarnos para ser tan hermoso, tan parecido a Cristo Jesús.
Es un gran beneficio. Entonces, lo que el texto de Isaías también presenta es maravilloso. Isaías 53:4 dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, Él soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo preciso de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos. Hermoso texto, ¿verdad? Toda la ira del Padre, todo, absolutamente todo. Y pensar que cuando Jesús estaba colgado, diciendo, Padre, no me abandones. ¿Qué tipo de obediencia, hermanos? Imagínense esto. Humillándose, tomando de la copa que el Padre le quería dar y Él diciendo, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad que se haga. Cuando Jesús va a la cruz, imagínate este texto. El Señor hizo recaer la iniquidad de todos nosotros. O sea que en esa cruz el Señor estaba pensando en cada uno de los que estamos aquí. Y el salmista tenía bien claro, ¿no? Así como está el occidente, así el Señor ha eliminado todo pecado. Y si usted se pone a mirar una gran analogía, ayúdeme, el occidente del oriente. El oriente del occidente. Si ustedes se ponen a unir esto en un mapa, nunca lo van a encontrar. Cabe la analogía, fíjense, ustedes cuando agarren en su caso una regla para, vean el oriente del occidente y jamás coinciden. Fíjense lo que la mente del salmista estaba. Ya no me acuerdo de tu pecado. Terrible, hermanos. Terrible. El Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Cristo no fue hecho pecador. Más bien en su lugar el Padre lo trató como si fuera. Poniendo en cuenta los pecados de todos nosotros, los pecados recayeron en Él. Era puro, sin embargo culpable por nosotros. Él era santo, pero se hizo pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, por vos y por mí, lo hizo pecado. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? ¿Saben qué? Que nosotros ahora somos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lo más maravilloso que vemos en el resultado de esta historia es, siendo pecadores, merecedores de un veredicto, de un juicio eterno, enemigos por naturaleza, ahora por nuestro buen Salvador Jesucristo, fuimos hechos justicia de Dios. Fuimos hechos justicia de Dios en Jesús. El resultado más maravilloso, hermanos. El resultado más extraordinario, hermanos, que haya existido. Lo tenés hoy en tu corazón. Lo tenés hoy en tu corazón. No solo dice que Dios toma nuestras prendas, ¿no?, inmundas, malas, sino que te saca de un lado y te viste con ropas blancas, hermosas. Pobre Jesús. Pobre Jesús, ¿no? Y gracias por nosotros. Gracias a nosotros. Imagínense este escenario. Cuando hablamos de justicia o de reconciliación, o cuando hablamos de Romanos capítulo 5 de la justificación, hablamos de este tipo de veredicto. Porque la justificación es un acto forense, es un acto de donde nos encontramos con un tribunal. Imagínense esto, por favor. Un tribunal en donde entra el pecador, entra el juez, Dios, juez. Nosotros, pecadores, estamos ahí para dictar la sentencia. Hay un juicio que tiene que ser el correcto, porque nosotros hemos trascendido todo tipo de pecado. Tenemos un juicio, y cuando está por dictar el juicio, dice que entra una persona. Y esa persona entra y se sienta al lado de la persona pecadora. Y no solamente que se ponen a dialogar. Imaginen, estoy delirando un poco, ¿no? No se la crean tanto. Pero imagínense por un segundo, se sienta al lado de esa persona. Empieza a dialogar un segundito. Y pareciera que al juez
al juez le parece bien optar por lo que esa persona le está pidiendo al juez. Que saque toda la maldad de él, porque esa persona se quería hacer cargo de todos sus problemas. Pero al juez le pareció justo. Esto es lo que Romanos capítulo 5 nos dice. Justificados, pues por la fe. Te sacan a un lado a vos, Él recibe todo el castigo de lo que vos tenías que merecer y te deja totalmente libre. Las ropas, los atuendos negros tuyos, el Señor las pone a un lavarropa y te pone lo bueno, lo precioso de Él y te da lo mejor. Hermoso. Una reconciliación tremendo. Un glorioso intercambio. Glorioso intercambio. Hermanos, no nos olvidemos y no nos dejemos de maravillar con esto. Un día nosotros fuimos enemigos del Señor, pero gracias por ese hermoso evangelio que nosotros hemos recibido, según Romanos capítulo 5, versículo 10, siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más ahora estamos reconciliados, somos salvos por su vida. Tenemos un Dios tan grande, tan grande, que no sé si por lo grande que es, no lo podemos abrazar. No sé si por lo grande que es, no lo podemos abrazar. O tal vez quizás vivimos minimizando la obra de Él. O vivimos minimizando lo que Él ha hecho por nosotros. De tan grande que Él, o capaz que no lo abrazamos. O capaz que como empezamos, nos familiarizamos. Tremendo, ¿no? Vivimos minimizando la obra de Cristo. Vivimos minimizando el Evangelio. Esto nos lleva a pensar que cuanto más nos podamos acercar a Él, podemos disfrutarlo como cantábamos. Podemos disfrutarlo un poquito más. Yo no sé cómo son tus tiempos. No me gusta tampoco hacer catarsis de nadie. Pero yo no sé cómo son tus tiempos de disfrute con el Señor. No lo sé. Solamente vos lo sabés. Pero qué terrible que es estar desconectado de lo espiritual, hermanos. Porque Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 15 me parece, 3:15, él habla acerca de que vuestros ojos sean iluminados por el poder que opera en la persona de Jesús. Que esa es la voluntad de Pablo. Oraba por eso, que ustedes puedan ser capaces de discernir esto. Y de ahí empieza todo. No empieza de tener un caparazón o quizás un intelecto o que quizás seamos bibliotecas caminando. No. ¿Saben qué? La mente al corazón miden 10 centímetros a nuestro parecer. Pero ¿saben cuánta distancia hay de que lo que sube acá pueda llegar a nuestro corazón para poder formarlo? No es lo que somos por fuera, hermanos. Es lo que nuestro corazón es por dentro. Es el deleite de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. John Piper hablaba acerca de algo muy, muy lindo que el otro día lo hablábamos con los chicos. Y él decía algo muy importante. Algo medio parecido así, que el deleite de cada una de las personas es poder magnificar a Cristo en todo. Y por dos cosas se puede magnificar algo. Dice, tú puedes magnificar algo con un telescopio o con un microscopio. El microscopio significa al hacer que las cosas pequeñas parezcan un poquito más grandes de lo que son. El telescopio magnifica al ser que las cosas que son gigantes, como las estrellas, que nosotros vemos como pequeñas, se acerquen más a su tamaño real. El telescopio y el microscopio. Ahora, hermanos, nuestra mayor necesidad como hijos de Cristo, como hijos de Jesús, es que los ojos de nuestro corazón puedan ver el verdadero tamaño de lo que significa el Evangelio para nuestras vidas. Que los ojos de nuestro corazón puedan magnificar quién es verdaderamente el Señor para nosotros. Concluyo con esto. Cuando vengan las tentaciones a tu corazón, cuando los pecados vengan a tu corazón, mira el Calvario.
Mira el Calvario. Cuando nuestra tendencia nos lleva a ver el Evangelio quizás como una especie de mecanismo religioso, de tal modo que no pueda ver el asombro de la persona de Jesús, recordá el Calvario. Recordá el Calvario. Cuando pierdas de vista el amor que te ha dado el Padre para que vos hoy tengas la identidad de Cristo Jesús, corre al Calvario. La muestra más grande de amor jamás visto en la historia parte de la vida de Jesús en el Calvario por el perdón de nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oramos. Señor, somos agradecidos. Gracias por hablarnos. Gracias por animarnos. Señor, gracias por Jesús. Gracias porque podemos ver el Evangelio en toda su plenitud y lo podemos ver en la imagen de tu Hijo Jesús. Y eso nos deleita, Señor. Pero, Señor, por favor, de los que estamos aquí, Señor, que no dejemos de sorprendernos con esto. Ya es posesión nuestra. El Evangelio es lo que cantábamos hoy, nuestro todo. Pero, Señor, hácenos practicantes de este Evangelio. Que corramos a tus brazos de amor, Señor. Padre, perdona por mucho que te hemos fallado. Ahora en nuestros pensamientos egoístas, egocéntricos, orgullosos, Señor. Pensar que vos hiciste lo que jamás nadie pudo hacer, Señor, reconciliarnos contigo, Señor, y eso es hermoso. Pero, Señor, a nosotros, caídos desde este lado de la eternidad, Señor, por favor, si una cosa te pido es que no nos dejemos de sorprender con lo maravilloso que es tu Evangelio. Padre, jamás nos podremos acercar quizás a ti perfecto porque no lo somos. Pero, Padre, ayúdanos a tener fe para poder acercarnos a Jesús cada vez más y a poder humillarnos delante de Él. Gracias porque hoy somos justificados delante de ti, porque hoy somos tus amigos, porque nos perdonaste, porque mis pecados ya no los recuerdo, pero porque soy nueva criatura en ti, pero por Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.